13, versículo 1 al 17, dice la Biblia de la siguiente manera: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hasta aquí, mis amados hermanos, hasta aquí. Como les dije, vamos a estudiar la parábola del sembrador, y en esta primera parte vamos a considerar el propósito de las parábolas. El propósito. Mis amados hermanos, de acuerdo a los estándares del mundo, a las reglas del mundo, el ministerio de Cristo fue el más fracasado. De acuerdo a las normas del mundo, el ministerio de Cristo fue el más fracasado. ¿Por qué? Los líderes religiosos de la nación no creyeron en él. La multitud que lo seguía, la mayoría no andaba detrás del evangelio, andaba detrás de algún beneficio temporal. Y los seguidores sinceros que Jesús tuvo durante su ministerio fue muy pequeño. Solamente 12 personas anduvieron con él, y uno de ellos lo traicionó, y después de su traición, dice la Escritura, que se ahorcó, se mató. Ahora, surge la pregunta, mis amados hermanos, surge una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué un ministerio tan poderoso como el de Jesús tuvo aparentemente tan pocos resultados? Esa es la pregunta de este día. ¿Por qué? Porque un ministerio como el de Cristo, tan poderoso, lleno de milagros y de prodigios, aparentemente tuvo tan poco resultado. Y bueno, nosotros, mis amados hermanos, creo que no somos los únicos que nos hacemos esa pregunta, o no somos los únicos que tenemos esa duda. Los discípulos del Señor también le hicieron esa misma pregunta. Allá en Lucas, por ejemplo, capítulo 13, versículo 23, le preguntaron al Señor
si eran pocos los que se salvaban? Mis amados hermanos, cuando Jesús les hizo el llamado a los discípulos para que lo siguieran, nosotros podemos ver que ellos lo dejaron todo, como dice el Evangelio de Marcos allá en el capítulo 1, ellos lo dejaron todo para seguirlo. Y al escuchar el tipo de enseñanzas que Jesús impartía, y ellos al percatarse del poder con el que Cristo sanaba a los enfermos, y cómo Él controlaba a la naturaleza con tan solo hablarle, y echaba y expulsaba fuera los demonios, ellos creyeron realmente que Jesús era el Mesías prometido, del cual los profetas del Antiguo Testamento habían hablado. Cosa que la mayoría de las multitudes y sobre todo los líderes religiosos de la nación no creyeron. Ahora bien, si nosotros tomamos como norma, como patrón, si nosotros tomamos como norma para medir el ministerio de Cristo, la reacción de la gente en general, entonces tenemos que concluir que el ministerio de Cristo, lejos de triunfar, parecía de ir de fracaso en fracaso. Es lo que nosotros nos podemos percatar al leer los evangelios. Bueno, esa raíz de todo lo que les acabo de decir, que el Señor comparte una serie de parábolas conocidas como las parábolas del reino. Las parábolas del reino. Y la parábola del sembrador, pues forma parte de esta serie. Y esta parábola, la del sembrador, hermano, es muy importante que nosotros la podamos entender. Y créame que ha sido de grande aliento en lo personal el poder entenderla y el poder estudiarla. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos entender esta parábola. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Bueno, es importante porque nuestro propósito como iglesia en este mundo es realizar la gran comisión que Jesús nos dejó allá en Mateo 28. Predicar el Evangelio, hacer discípulos. Esa es la tarea de la iglesia. Predicar el Evangelio, hacer discípulos. Proclamar esa bendita palabra del Señor Jesucristo y predicarla de una manera íntegra, sin rebajarla, sin diluirla. Ese es el propósito de la iglesia de Cristo. Pero mientras lo hacemos, mientras nosotros predicamos, como lo estamos haciendo hoy en día por este medio en línea, aunque mi esposa y mi niño está detrás de cámaras y solo estoy yo aquí, usted está allá mirándome, y mientras nosotros hacemos este ministerio, tenemos que saber que este trabajo, mis amados hermanos, puede llegar a ser sumamente desalentador. Puede llegar a desalentarnos. ¿Por qué? A raíz de la poca respuesta que nosotros podemos recibir al proclamar este evangelio. En ocasiones, cuando nos reuníamos, la poca de respuesta es la poca asistencia, o el que pocos vean el mensaje de la palabra de Dios, el que quizás uno o dos o ninguno esté conectado porque no le interesa escuchar la palabra de Dios. Eso puede en un momento determinado ser sumamente desalentador para aquellos que predicamos la palabra, para aquellos que proclamamos el evangelio. Y esta parábola, la del sembrador, nos ayudará a entender, mis amados, a entender por qué muchas veces
la gente reacciona como reacciona cuando escucha la bendita palabra de Dios. Porque en ocasiones es apática, no quiere escuchar, no quiere nada con el Evangelio. Porque en ocasiones es tan indiferente. ¿Por qué prefiere ir a otro lugar en vez de venir a los servicios? ¿Por qué prefiere ver otra cosa en vez de escuchar y ver el mensaje de la palabra de Dios? ¿Por qué al final del día terminan yéndose de la iglesia? ¿Por qué un solo grupo pequeño responde a la predicación? Eso nos va a ayudar a entender por qué la gente es así. Y al mismo tiempo también nos ayudará a tener una expectativa realista, mis amados hermanos, los pies en la tierra, de los frutos que nosotros podemos esperar cuando nosotros predicamos el mensaje del Evangelio. Hay personas que se frustran porque no ven frutos en un momento, al instante. Ellos esperan ver masas de gente, ellos esperan ver que multitudes escuchen y al final del día se dan cuenta que no es así y se desaniman. Bueno, esta palabra nos ayudará a ser realistas de que no todos escucharán, de que no a todos les importará, de que siempre será una minoría quien escuche el mensaje del Evangelio. Es decir, esta palabra nos ayudará a no desalentarnos, mientras usted predica el Evangelio, mientras usted le habla a su familiar que no hace caso. Bueno, esto le ayudará a que usted no se desaliente y que usted siga adelante. Volvamos a leer el versículo 1 y 2 de Mateo 13. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Qué tenemos aquí? En primer lugar, tenemos a Jesús sentado a la orilla del mar. A la orilla del mar. El texto dice aquel día. ¿Notó? Dice aquel día. ¿Qué día? ¿De qué día está hablando Cristo? Está haciendo alusión al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Se refiere al día, si usted mira al final del capítulo 12, cuando la madre y los hermanos de Jesús fueron a hablar con él. A eso se está refiriendo aquel día, al capítulo 12 de Mateo. En aquel día, en el capítulo 12, él había sanado a muchas personas de muchas enfermedades desconocidas que la Biblia no nos dice, ¿sí? En aquel día había explicado cuál era el verdadero carácter del Mesías prometido. Aquel día había curado y limpiado a endemoniados, ciegos y mudos. Eso es lo que registra el capítulo 12. Había acusado a los fariseos de incrédulos por cometer el pecado imperdonable cuando lo acusaron de que él echaba demonios por Beelzebú, ¿sí? Había declarado que los judíos incrédulos serían condenados por gentiles creyentes en el día del juicio. Acuérdense que Jesús les dijo: esta generación perversa, incrédula, demanda señal. Demanda señal. Fue cuando le pedía. También dice la Escritura que había advertido contra el engañoso poder de prestarle más atención a lo externo en lugar de prestarle atención a lo interno, a ese corazón regenerado por el poder del Espíritu Santo.
A eso se refiere el texto, aquel día, cuando Jesús había predicado todo lo que se menciona en el capítulo 12. Ahora, es interesante observar que Jesús, hermano, pasaba más tiempo ministrando en el exterior. No sé si usted ha notado eso. Él predicaba, por ejemplo, en la orilla del mar, en la ladera de los montes. Él se sentaba y compartía el evangelio, predicaba en los campos, en los caminos, en la calle. Y es por ello que vemos aquí a Jesús sentado a la orilla del mar predicando. Quizás estaba sentado debido al movimiento de la barca con las olas del mar, y por ello él se sentó. Ahora bien, lo importante era que la gente podía verlo, podía escucharlo mejor, mientras él estaba en la barca predicando la palabra de Dios, porque dice que se le juntó mucha gente, él se sienta y está ahí predicándoles. Eso nos lleva a la segunda parte, el método de enseñanza por parábolas. Les enseñaba. La primera parte del versículo 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas. El método de enseñanza en esta ocasión fue por parábolas. Jesús usó ese método de enseñanza por parábolas. Ahora bien, la palabra parábola significa colocar una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Entonces, parábola significa, mis amados hermanos, una comparación. Así que el Señor se vale de imágenes, se vale de historias cotidianas para enseñar verdades espirituales de una forma fácil de entender, fácil de apreciar, fácil de comprender y fácil sobre todo de recordar. Ahora bien, el propósito de las parábolas, mis amados, el propósito de las parábolas era de ocultar esa misma verdad que se quiere impartir cuando la persona está predispuesta en contra de la verdad. Por eso les dije, el tema de esta primera parte es el propósito de las parábolas. Así que el propósito de las parábolas, uno de ellos es ocultar esa misma verdad que se quiera impartir cuando la persona está renuente, está predispuesta en escuchar la verdad. Lo que Dios hace es que la verdad la oculta a los oídos de esa persona. En otras palabras, las parábolas, mis amados hermanos, revelan y ocultan la verdad de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Acuérdese de eso. Revelan y ocultan la verdad. Entonces podemos apreciar que las parábolas son una bendición para los creyentes, son una bendición para los que confiesan a Cristo, creen en Cristo, se someten a Cristo. Son una bendición para ellos quienes obedecen a Cristo, y son una señal de juicio para los incrédulos, son una señal de juicio para los que son renuentes a la verdad, los que rechazan la verdad de Dios, los que la ignoran, los que la hacen a un lado, los que no quieren someterse a Cristo. Para ellos es una señal de juicio. Para aquellos que han desechado la verdad en contra de toda evidencia, como los fariseos. Los fariseos creían que Cristo era el Mesías en realidad. Ellos miraban
los milagros que él hacía. Ellos sabían que era el Mesías, y aún sabiendo que era cierto lo que Cristo predicaba, que él era el Mesías, aún sabiendo, ellos decidieron por voluntad propia rechazarlo. Entonces, mis amados hermanos, el juicio de Dios es cuando oculta la verdad de aquellos individuos que saben que la palabra de Dios es la verdad, y aún sabiendo la rechazan. Para ellos es juicio. Así que el Señor Jesucristo llevaba aproximadamente 2 años de ministerio, uno en Jerusalén y otro más allá en Galilea. Ahora, ¿qué beneficios habían recibido todas esas masas de gente, esas multitudes, cuando Cristo les predicaba, cuando Cristo les enseñaba? ¿Qué beneficios recibió toda esa multitud? Bueno, mis amados hermanos, dentro de los beneficios, ellos habían escuchado al más grande predicador de toda la historia que ha existido, al más grande predicador que ha existido, y nunca habrá otro como este predicador. A Carlos Spurgeon se le conoce como el príncipe de los predicadores, pero Carlos Spurgeon es nada comparado con Cristo, mis amados, comparado con Cristo. Así que uno de los beneficios que esta gente recibió es que había escuchado al más grande predicador de la historia. Habían visto manifestaciones impresionantes del poder de Cristo. Habían sido testigos del carácter impecable de Cristo, santo, hermoso y lindo. Eso es lo que la gente pudo ver y ser testigo. Milagros tras milagros, sanidades, supliendo necesidades. Toda esa gente, mis amados, vio, y no solo ello, muchos se beneficiaron de los milagros que Cristo hizo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ellos decidieron, ellos determinaron, a pesar de todas las evidencias mesiánicas, a pesar de todos los milagros portentosos que Cristo hizo, a pesar de que muchos sabían que era el Mesías, bueno, ellos decidieron por voluntad propia, a pesar de todas las evidencias, permanecer en incredulidad. Qué tremendo. Ellos decidieron por voluntad propia permanecer en incredulidad. Unos lo rechazaron abiertamente, como los líderes religiosos de la nación. Otros lo acusaron de estar endemoniado, como los fariseos. Otros lo siguieron por motivos equivocados, como lo dice Juan 6. ¿Y cuál fue la razón de su rechazo? ¿Por qué lo rechazaron? Porque ellos querían, mis amados hermanos, ellos querían a un Mesías que les resolviera todos sus problemas. Eso es lo que querían. Y cuando se dieron cuenta el costo del discipulado, niéguese el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Después de escucharlo en varias ocasiones, cuál sería el final del Mesías, de que lo arrestarían, de que sería objeto de maltrato por los líderes religiosos, de que moriría en una cruz, muchos lo abandonaron, porque ellos no querían ese tipo de Mesías que muere en debilidad. No, él querían a un mesero divino que les resolviera sus problemas. Ellos no querían a un Salvador que los librara del pecado. Ellos no querían a ese Mesías, y menos querían a un Mesías al cual ellos tenían que someterse. Por eso al final del día terminaron abandonándolo.
y acusándolo delante de Pilato. Y a raíz de eso, ¿cuál fue el juicio que Cristo trajo sobre todos ellos? ¿Cuál fue el juicio? Hablarles en parábolas. Hablarles en parábolas. Todos esos corazones rebeldes, toda esa masa de gente, escuchaban la parábola, pero no podían entender su significado. Qué tremendo, hermano, es cuando el Señor cierra los oídos de las personas para que no escuchen y no se salven. Eso es juicio terrible. Eso es juicio. Porque ellos, por voluntad propia y sabiendo que el Evangelio era verdad, que Cristo era el Mesías, ellos por voluntad propia rechazaron el Mesías. Y eso es lo que pasa hoy en día, que muchas personas creyentes que un día alabaron a Dios, que se alejaron y que saben que la Biblia es la palabra de Dios, que saben que el Evangelio es la palabra de Dios, que saben y aún contra toda esa evidencia, aún así ellos determinan rechazar a Cristo. Y después viene el juicio de Dios. Entonces por eso fue el propósito de las parábolas. Ya vimos en primer lugar a Jesús sentado a la orilla del mar. Ya vimos en segundo lugar el método de enseñanza que Jesús utilizó fueron las parábolas en esta ocasión. Ahora veamos en tercer lugar la parábola del sembrador y los tipos de terreno que Jesús menciona. La segunda parte del versículo 3 hasta 9 dice, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice Cristo. Dice la Escritura aquí, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Es lo que dice el texto. En Israel, un sembrador, mis amados hermanos, salía por los campos. Tenía una bolsa con semillas en la cintura y entonces las echaba las semillas al viento y las esparcía en el terreno. Probablemente cuando Cristo estaba hablándole a la multitud, ellos podrían ver quizás algún sembrador que estaba haciendo este trabajo, esta labor de sembrar. Y dice que mientras el sembrador hacía ello, dice que parte de esa semilla cayó junto al camino. Ahora, era costumbre, mis amados hermanos, en aquellos tiempos sembrar el trigo y la cebada con la mano. Era costumbre. Cuando la semilla se lanzaba con la mano, pues obviamente era imposible controlar exactamente dónde caían todos los granos, por lo cual parte de esta semilla de manera inevitable caía junto al camino. Ahora bien, en Palestina, en especial
la región productiva de Galilea estaba entrelazada con campos de siembra. Y aquí camino, la palabra aquí camino se refiere más que nada a los senderos angostos que separaban un campo del otro. Usted no podía distinguir de quién era aquel campo, el otro campo, porque estaban casi muy unidos. Solamente un camino los separaba. Así que los agricultores usaban estos senderos para poder caminar entre los campos. También los viajeros los transitaban mientras ellos iban de un lugar a otro de la nación. Así que las pisadas humanas de esos caminos habían endurecido esta parte de la tierra, de manera que era imposible que la semilla entrara o germinara en la tierra. ¿Y qué pasó? Bueno, nos dice el texto que sirvió de alimento para las aves. Vinieron las aves y se la comieron. El texto nos vuelve a decir que parte de la semilla también cayó en pedregales. Dice que cayó en pedregales. Ahora, pedregales, hermano, no se refiere a que había mucha piedra o grava suelta, que había muchos escombros, muchas rocas, estaba sucio el terreno. No se refiere a eso. Más bien se refiere a la roca sólida más profunda, la cual el arado no podía alcanzar. Estaba abajo, el arado no la podía alcanzar. Así que esa tierra poca profunda, que estaba extendida sobre esa roca abajo, donde no había humedad, donde no había nutrientes, ¿qué fue lo que pasó? Al no tener raíces que extraigan el agua de la tierra por causa de la roca sólida, la pequeña planta se marchitó, pronto le faltó la humedad y los cálidos rayos del sol, dice la Escritura, que terminaron quemándola. Y el sembrador sigue y luego dice que parte de esa semilla cayó entre los espinos. Cuando la semilla se sembró, el terreno parecía estar limpio, completamente limpio. Pero ahí estaban las semillas de los espinos, que nacieron juntamente con la buena semilla. Esta maleza, duras, llenas de cardo, ¿qué pasó? Crecían y ahogaban la buena planta, quitándole la mayor parte de espacio, de humedad, nutrientes y la luz del sol. Así que pronto los espinos crecieron más que el noble grano, la noble plantita, y terminaron por ahogarla, y la planta se murió. Pero el texto dice, otro terreno, que parte de esa semilla, en cuarto lugar, cayó en buena tierra. Tierra no endurecida por pisadas humanas, tierra profunda, no infectada de malezas, completamente apropiadas para el buen cultivo agrícola. Dice la Escritura que no solo germinó, sino que creció y dio su fruto plenamente, con diferencias de rendimiento, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, una buena cosecha. Ahora bien, ¿cuál es la señal espiritual de esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza?
¿Cuál es la enseñanza espiritual de esta parábola? Bueno, mis amados hermanos, eso es lo que el Señor les explicará a sus discípulos a partir del versículo 18 de Mateo 13. Pero antes de llegar ahí, es decir, al versículo 18, Jesús quiere que sus discípulos entiendan a qué se debe ese cambio en su manera de enseñar. Antes de llegar a la explicación de la parábola, en el verso 18, Cristo quiere enseñarle a los discípulos que ellos comprendan y entiendan cuál ha sido la razón de su método de enseñanza. Y eso nos lleva a nuestra cuarta parte. El propósito de las parábolas: revelar y ocultar. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque al cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El propósito de las parábolas: revelar y ocultar. Lo que en realidad, mis amados hermanos, están preguntándole los discípulos a Jesús era, en otras palabras, ¿por qué te molestas en hablarles de ese modo si no pueden entenderlo? ¿Cuál es la lógica? Podían decir los discípulos. ¿Para qué te molestas si no pueden entenderlo? Y Jesús, en otras palabras, les dice que hay una razón doble del por qué Él les habla en parábolas. Y Él les dice que uno de los propósitos era revelar el significado a quienes reciben a Cristo. Era revelar el significado de la palabra a quienes reciben a Cristo, a quienes creen en Cristo y a quienes se someten a Cristo. Era revelarles a ellos el significado y ocultarlo a quienes lo rechazan, a quienes le dan la espalda, a quienes no creyeron y no creen en Él. Les dice que Cristo: a vosotros he dado a conocer los misterios. Ahora, la palabra misterio ahí que Cristo usa no se refiere, mis amados hermanos, a las historias tales como las que se hallan en novelas modernas de suspenso, que son difíciles de comprender o entender. No se refiere a eso, no. En el mundo antiguo, un misterio era un secreto sagrado, conocido solamente por aquellos que se iniciaban, y en ocasiones solo por religiosos de alto nivel. Solo ese tipo de grupos eran los que podían conocer los misterios. Así que un misterio es una verdad que solo puede ser conocida si Dios la revela, mis hermanos. Solo si Dios la revela. Es una verdad que solo se puede conocer por medio de la revelación de parte de Dios. Si Dios no la revela, entonces no se entiende.
De manera que lo que el Señor está diciendo aquí es que las enseñanzas del reino estaban destinadas únicamente para aquellos que ya estaban en el reino, aquellos que ya se habían sometido voluntaria y gozosamente a la autoridad de Dios. Es decir, aquellos que creyeron, aquellos que confiaron y aquellos, hermanos, que recibieron a Cristo como Señor y como Salvador. Luego Jesús añade en el verso 12 de Mateo 13, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. A cualquiera se refiere a todos los que creen. Aquellos, mis amados, que soberanamente se les ha dado el regalo de la vida eterna, recibida al confiar en Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe. Aquellos, esa palabra se refiere a este tipo de personas que creen en Cristo, que han recibido salvación porque creyeron, porque se sometieron al señorío de Cristo. Se trata de los verdaderos ciudadanos del reino, que han recibido con gozo a su rey, que se han sometido a su rey. La persona que acepta la luz verdadera, que es Cristo, el individuo que acepta la luz verdadera, que recibe la luz verdadera que es Cristo, recibirá aún más luz. ¿De qué manera? A medida que crece en obediencia y madurez en el Señor, recibirá más luz. Por ello, el creyente que vive según la luz que tiene en Cristo recibirá continuamente más y más luz. Pero el destino de los incrédulos es exactamente lo contrario. Es todo lo contrario. A causa de su incredulidad, ellos no tienen salvación. No tienen salvación y por tanto aún la luz de la verdad de Dios que tienen, aquella poca luz que tienen, dice la Escritura, que les será quitada. Que les será quitada. Hermanos, miles de personas oyeron enseñar y predicar a Jesús. Y lo vieron realizar milagros como prueba de que Él era el Mesías del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Miles fueron testigos, pero la mayoría no lo reconocieron como el Mesías prometido. Mucho menos lo recibieron como Señor y Salvador. No lo recibieron. Por eso dijo Juan: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Toda esa multitud, junto con los líderes de la nación, fueron expuestos ante el Dios encarnado, ante el Emmanuel. Sin embargo, lo rechazaron. Le dijeron no al rey, no queremos nada contigo, en otras palabras. Y puesto que no quisieron recibir la luz, puesto que la rechazaron, esa luz divina que brilló sobre ellos, por ello el juicio de Dios vino sobre ellos al ocultar la verdad por medio de las parábolas. Dice el versículo 13 del capítulo 13 de Mateo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis,
y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ahora, estos versículos, estas palabras que Jesús está hablando, estas palabras se encuentran en Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Jesús está citando a Isaías. Jesús está citando a Isaías y está describiendo perfectamente a los judíos incrédulos de su época, de su tiempo, así como los hubo en tiempo de Isaías, también los hubo en el tiempo de Cristo. Y Jesús toma esos versículos y los aplica a estos judíos incrédulos de su época. Mis amados, Isaías escribió durante una época de juicio aplastante sobre Judá. Acababa de pronunciar una serie de maldiciones sobre el pueblo por la embriaguez, por el libertinaje, por la inmoralidad, la deshonestidad, la injusticia y la hipocresía que los caracterizaba. Y mientras Isaías predicaba su mensaje de condenación, el rey Usías murió. Eso es lo que dice el versículo 1 de Isaías 6. Y la nación se sumió en una de sus épocas más lúgubres, hermanos, más oscuras. Estaban a punto de ir a cautiverio a Babilonia como parte del juicio de Dios. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que hicieron? Bueno, aún así, con todo ello, se negaron a volverse a Dios en busca de misericordia y ayuda. No se volvieron a Dios, no se arrepintieron. Y estamos hablando del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús les dice a los que estaban escuchando, ¿sí? Jesús les dice que aunque ellos escucharan, les dice a su audiencia, a esos judíos incrédulos, aunque ellos escucharan, no entenderían, por incrédulos, por desobedientes. Y aunque ellos pudieran ver, no percibirían. Porque ellos habían cerrado intencionalmente sus oídos a la verdad de Dios. Intencionalmente lo habían hecho y se negaban a entender con un corazón dispuesto, con un corazón humilde. Se negaron a entender y a volver a Dios para que Él los sanara. Hermanos, ellos rechazaron por voluntad propia el mensaje del Evangelio cuando Cristo se los predicó con toda claridad. Ellos lo rechazaron a pesar de todas las evidencias que señalaban a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ellos decidieron rechazarle y ahora estaban sufriendo las consecuencias de su dureza. El primer cumplimiento de la advertencia de Isaías vino en el juicio del cautiverio babilónico. Fueron 3 asedios en el 606 aproximadamente, en el 597
y en el 586. 3 asedios sufrieron. En el primer asedio se fue Daniel y sus amigos. En el segundo asedio se fue Ezequiel y los 10,000 cautivos. En el tercer asedio, Jerusalén quedó destruida en el 586 aproximadamente. 605, 597 y 586 aproximadamente. Los 3 asedios que sufrió esta nación por incrédula, por apóstata. Jesús ahora declaró que el segundo cumplimiento de juicio estaba a punto de llevarse a cabo cuando Israel volvió a darle la espalda al Señor. 40 años más tarde Jesús sería arrasada y destruida por los romanos. Por los romanos, a causa, hermano, de haber rechazado al Mesías. ¡Oh, Jerusalén!, dijo Cristo, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Ahora tu casa es dejada desierta. Hermano, nunca tratemos de suavizar las palabras duras de Jesús. No tratemos de suavizarlas para que la gente no se me vaya, que no se ofenda. No tratemos de suavizar las palabras de Cristo, porque lo que Él está diciendo aquí es exactamente lo que Él quiere decir. Que el pecador que decide endurecer su corazón contra Dios una y otra vez al escuchar el Evangelio, aquella persona que decide rechazar el mensaje, que decide hacer a un lado el mensaje contra Dios una y otra vez, puede terminar traspasando la línea donde no hay retorno, y esa línea solo Dios la conoce. Cuidado, hermano, cuidado. Dice Hebreos 10, búsquelo. Hebreos 10, capítulo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, voluntariamente, una vez que ya sabes, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Se da cuenta? El que viola la ley por el testimonio de 2 o 3, ¿qué le pasa a esa persona? Muere irremisiblemente. Y luego sigue diciendo el escritor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta contra el Espíritu de gracia? Si por violar la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, morías, pues cuánto más pensáis que recibirá aquel que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Cuidado, mis amados hermanos, cuidado. El pecador que decide endurecer su corazón contra Dios una y otra vez al escuchar el Evangelio puede terminar traspasando la línea donde no hay retorno, línea que solo Dios conoce, en el que ya no hay ningún evangelio que escuchar, sino únicamente palabras de juicio. Esto, hermanos, esto es una seria advertencia que nadie debemos tomar a la ligera. El continuo endurecimiento del corazón, hermano, el continuo rechazo, endurecimiento del corazón puede traer como consecuencia
el castigo de un corazón duro, hermano, más endurecido, como le sucedió a Faraón, que terminar al final del día en el juicio eterno. El continuo rechazo de la verdad. Hermano, y es que los seres humanos, desgraciadamente, creemos que podemos hacer lo que nos da la gana y salirnos con la nuestra. Ese es el problema. Es como el niño que tocó el contacto de luz y no le pasó nada. Cree que porque no le pasó nada la primera vez, no le pasará algo cuando agarre bien a bien el tocacorriente. Por eso dijo Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón del hombre sigue haciendo lo malo. Sigue haciendo lo malo. Y así pasa, hermano. Así nos pasa. Creemos que porque que podemos hacer lo que nos da la gana, rebelarnos y salirnos con la nuestra. Hay personas, hermano, que se la pasan viviendo una vida doble. Hay muchos creyentes así, que son infieles. Son infieles a Dios. Son infieles a sus esposas. Son infieles a la iglesia. Una vida doble. Un cristianismo doble. Muchos se la pasan viviendo así y piensan que la mano de Dios nunca los va a alcanzar. Pero Dios se toma su tiempo. Dios se toma su tiempo. Lo que nosotros hacemos, hermano, lo que nosotros hacemos, lo que usted y yo hacemos aquí, ¿sabe qué? Aquí se paga. Aquí se paga. Y si no nos arrepentimos, entonces tendremos una eternidad en condenación para pagarlo. Para pagarlo. ¿Es posible que yo clame a Dios y Dios no me escuche? ¿Es posible, hermano, que yo clame y Dios no me escuche? ¿Es posible eso? Claro que sí. El rey Sedequías no obedeció a Jeremías cuando le dijo que desistiera de ir a la guerra. No vayas, no vayas. ¿Y qué pasó? Ezequías fue. ¿Y qué sucedió? Mataron a sus hijos delante de él, los degollaron y después a él le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos. Mis amados hermanos, por amor al Padre, no creamos aquella mentira. No creamos aquello que nunca es tarde. Siempre hay tiempo. No creamos esa mentira. Nunca es tarde. Siempre hay tiempo. No, no, no y no. Mis amados, a veces ya es demasiado tarde para clamar a Dios. Hay veces que es tarde para arrepentirse. No siempre tendremos tiempo. No siempre tendremos tiempo. Yo no sé si algunos de los que estamos aquí, hermano, tengamos el tiempo para cambiar las cosas defectuosas. No lo sé. Yo no sé si tenga tiempo. Solamente Dios lo sabe. Pero esto es una advertencia de parte de Dios. Por ello, mis hermanos, mientras la gente quiera oír, compartamos el Evangelio de Cristo. Sigamos predicando. Porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Sigue siendo poder de Dios para salvación. Y los versículos finales 16 y 17
de Mateo 13 dice: pero bienaventurados vuestros ojos. Después de esos versículos de condenación, Cristo les dice a los discípulos: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. ¿Se fija que la parábola es para ellos, para ocultar la verdad y para revelar la verdad? A la multitud incrédula, los líderes incrédulos, Cristo los ocultó la verdad, pero aquí la revela y les dice: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, escucha lo que Cristo dice, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes miran y oír lo que ustedes están escuchando, pero no lo oyeron. Ustedes son bienaventurados. Ustedes son bienaventurados. Hermanos, cuando los hombres optan por creer en la palabra de Dios y confiar en su gracia, Dios les concede salvación. A través del poder del Evangelio, siendo regenerados por el poder del Espíritu Santo, Dios les da salvación. Y cada vez más verdad por la cual andar, por la cual adorar y servir a Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: bienaventurados vuestros ojos. Ustedes son bienaventurados. ¿Pero por qué, Señor? Por lo que están viendo. Porque me están viendo. Porque están escuchando lo que los profetas hablaron de mí. ¿Qué dice Isaías 61? El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Ese texto Cristo lo usó en Lucas capítulo 4, verso 17. Señalando que Él era el Mesías. Bienaventurados vuestros ojos, les dice Jesús, porque ustedes ven, porque ustedes están escuchando lo que se habló de mí. Mis amados hermanos, los cristianos podemos entender hasta las cosas más profundas de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos su palabra. Porque tenemos su palabra. Pero número 2, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ilumina y nos capacita para ver la verdad de Dios. Cuando Jesús terminó de explicar las parábolas a sus discípulos, Él les preguntó, allá en el verso 51 de Mateo 13, allá al final, les dijo Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos pudieron contestar con sinceridad: sí, Señor. Sí entendimos. Ahora, no es que ellos fueran super mega inteligentes, más que los judíos incrédulos, que los escribas y los fariseos. No, ellos, hermanos, eran muy educados, ya habían estudiado las escrituras con diligencia desde su juventud. Pero ¿qué pasó? Sus ojos estaban enceguecidos a la verdad de la enseñanza de Jesús por causa de su incredulidad. Por otra parte, los ojos de los discípulos podían ver y sus oídos podían escuchar porque creyeron. Porque creyeron. Hermanos, como cristianos tenemos no solamente la revelación completa de Dios en las Escrituras, no solamente eso, ¿sabe qué? Tenemos al mismo autor de esas Escrituras viviendo dentro de nosotros para poder explicárnoslas, interpretarlas y aplicar a nuestras vidas sus verdades. ¡Qué maravilloso! Concluimos con esto, mis amados.
¿Cuál es el propósito de las parábolas? Entonces, número 1, traer juicio a aquellos que han decidido, determinado ir en contra de la verdad de Dios a pesar de la evidencia. Aquellas personas, hermanos, que se alejan o terminan apartándose, aquellas personas que no se someten a Dios, aquellas personas que rechazan a Dios, rechazan su mensaje sabiendo que lo que se predica es verdad, lo único que les espera es el juicio de Dios, hermano. Oremos. Debemos ser sensibles y orar, hermanos. Debemos orar. Pero al mismo tiempo, en segundo lugar, trae instrucción a todos aquellos que están dispuestos de todo corazón a escuchar, creer y someterse a ese amado Rey y tenerlo como Señor y Salvador. Dice la Biblia en el Salmo 25, la comunión íntima es con los que le temen, a ellos les dará a conocer su pacto. Aquellos hermanos que se someten. Entonces hoy hemos comprendido cuál era el propósito de las parábolas. Y confío en Dios en que esta verdad nos haga reflexionar, hermanos, y no endurezcamos nuestros corazones y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón.